Televisa presenta. Son 10 años ya de una tragedia que marcó vidas, familias, a una sociedad entera. Habrán cambiado cosas, pero no todas. Es el viernes 5 de junio de 2009, poco antes de las 3. Hermosillo consume su tarde como muchas otras de un día entre semana. Calor, tráfico lento, con la algarabía del viernes, el apuro por acabar el trabajo y entregarse a los placeres que nos regala el fin de semana. Eran tiempos de campañas políticas y esa tarde habría debate de candidatos a la gobernatura. No daban las 3 de la tarde cuando empezaron a llegar reportes a los números de emergencia. En las frecuencias policíacas se escuchaba de un incendio al sur de Hermosillo, que era una bodega, decían, o que era una llantera cerca de una gasolinera. Una bodega acondicionada como guardería ardía en llamas. Era la hora de la siesta. La mayoría de los pequeños aún no eran recogidos por sus padres. Aquello se había salido de control. Los vecinos y algunos que pasaban por ahí entraban y en apoyo a las encargadas rescataban a tantos niños como les era posible. No pudieron sacarlos a todos. Se reportaba la muerte de un bebé, luego de otro, después de otro más. Fueron 49. La guardería ABC se quemaba con muchos niños dentro. El fuego iniciado en la bodega contigua al lugar, propiedad del gobierno del estado, se propagó al techo de la estancia. Los hospitales de la ciudad recibían a los niños heridos. Muchos llegaban con quemaduras graves, otros morían en el trayecto. Desesperados, los padres llegaban a la guardería reclamando a sus hijos. Recorrían hospitales con la esperanza de encontrarlos con vida. El debate de candidatos se canceló. A partir de ese momento todo giraba alrededor de la tragedia. Se iniciaba una investigación para determinar las causas del incendio y desde entonces las versiones van y vienen. Han pasado 10 años. Una década en que pareciera que han cambiado muchas cosas, pero no todas. Las autoridades confundidas se replegaban. La información fluía en voz de los socorristas de la Cruz Roja, de los bomberos, de los policías, de las propias encargadas de la guardería. Hasta los vecinos daban mejor información que los gobiernos. Muchas cosas cambiaron, pero no todas. Hoy, como antes, los gobiernos evaden, buscan formas de deslindarse. Hoy, como antes, prevalece el reclamo de justicia. Hoy, como antes, el discurso no termina de pasar a los hechos. Antes como antes, y ahora igual que antes. Muchas cosas cambiaron, pero todo sigue igual. El 5 de junio de 2009, ese día, en esa época estaba aquí, se estaba llevando a cabo la Olimpiada Nacional. Yo trabajo aquí en el periódico Expreso desde el 2005 y me contrataron para trabajar en la Olimpiada como fotógrafo también, porque se estaba imprimiendo un periódico que se sacaba diario para la Olimpiada. Entonces la persona que tenía el periódico me dice: oye, cambia tu turno, me dice, puedes cambiar el turno, trabajar en la mañana en el periódico y en la tarde en la competencia. Iba a correr en el CUM, era un atleta. Y entonces hablo con mi jefe y me dice: no, pues que sí, o sea, ese día nada más. O sea, yo ni siquiera había trabajado el 5 de junio en la mañana. Ese día yo me encontraba laborando aquí en mi negocio. Y en ese tiempo me hablan para ir a comer con mis hijos. Me siento en la mesa y en eso vía radio entra una llamada de emergencia. Ese día lo recuerdo muy bien, amargamente, pero es parte del recuerdo. 5 de junio, nosotros estábamos trabajando una información que se había recibido por parte de la Policía Judicial del Estado en aquel entonces y la Policía Municipal. Mencionaban a través de la radio de frecuencia modulada que en ese entonces nosotros teníamos acceso.
se hablaba de la privación ilegal de la libertad de una persona, de un taxista. Poco después de las 2 de la tarde nos percatamos, el camarógrafo Francisco Martínez es el que se da cuenta porque está a mi espalda. Él observaba una humareda bastante alta, muy espesa, y me hacía señas de que estaba ocurriendo eso, sin saber todavía de qué se trataba en esos momentos. Ese día en particular estábamos trabajando y escuchamos el reporte. El reporte original era que se trataba de una llantera. Estaba en construcción el edificio que tenemos aquí enfrente y se apreció por encima de lo que es el Cerro de la Campana, que antes teníamos la vista aquí derecho, y se apreció la columna de humo y pues pensamos está fuerte el incendio. Y cuando llega la primera unidad al lugar, reporta inmediatamente que se trataba de una guardería, que había menores lesionados. Inmediatamente salimos de aquí 2 unidades, una unidad extintora y una unidad cisterna. De la otra estación, la estación 3, que es la que corresponde el sector, ya salió una unidad y salió también una unidad cisterna al lugar. Ese día aproximadamente a las 2:40, sí, yo tenía órdenes de acompañar al secretario del ayuntamiento a un recorrido por los diversos ejidos del área de la Costa de Hermosillo. Entonces me vine antes para comer y a las 3 habíamos quedado de vernos para partir. Entonces, cuando estaba aquí en mi casa escuché por radio a un compañero que me dice, ¿qué dice? Se está quemando un kinder. Bueno, la hora, un kinder, bueno, no hay niños, pero parece que me dio el pensamiento, dice, y hay niños adentro, dice. Entonces inmediatamente abordé mi patrulla, sí, salí, aquí a 3 cuadras está la comandancia zona sur. Llegué, me fui a la comandancia sur, llegué y subí a compañeros para que me apoyaran por lo pronto allá, mientras veíamos la magnitud del siniestro. Había una compañera que trabajaba aquí en el periódico, era editora en esa época, y ella vivía cerca de la guardería, muy cerca. Entonces ella salió a comer en ese rato y ella reporta por el radio que teníamos aquí de la frecuencia del periódico. Dice, algo se está quemando, dice, hay mucho humo, voy a ver qué es, dice. Entonces le digo, ¿sabes qué? Reportaron que es una guardería, le digo, pero no, vamos en camino, no habíamos llegado nadie del periódico. Entonces, en menos de 2 minutos, ella empieza a gritar por el radio del periódico. Dice, son niños, dice, se están quemando, ayúdanos, gritando, llorando. Entonces, digo, ahí empieza ya la adrenalina, pues, de querer llegar. Por el tráfico no me dejaba. Al cabo de 5 minutos de trayecto en mi vehículo, me percató, bueno, se escucha pues en el radio que informan que ya una guardería estaba involucrada y que estaban sacando niños del interior quemados, entonces, y que ocupaban más apoyo. Entonces en ese momento pues apresuro el paso. Yo de mi casa aquí a la guardería haría unos 5 o 6 minutos, debido a que traía pues en mi vehículo pues traía sirena y todo, y pude llegar más rápido. Ya incluso se hablaba de algunos niños que habían perdido la vida porque era un incendio bastante fuerte. Inmediatamente pues nos trasladamos hasta ese lugar y ya mucha gente, muchos curiosos también tomaban ese mismo rumbo. Nosotros pues íbamos a trabajar y pues todo el trayecto fuimos prácticamente peleando con los vehículos que trataban de ganarnos el paso, de llegar primeramente de manera curiosa. La situación parecía pues parecía una situación de un caos generalizado que se encontraba ahí en el momento, de gente corriendo de diferentes formas, unos hacia el sur, otros hacia el norte corriendo, nomás gritando, llorando. Observé también policías municipales,
grupo de paramédicos que ya llevaban y sacaban niños, gente civil. Veo compañeros que están sacando a niños, pero ¿dónde los ponemos? Bueno, por lo pronto, pues en los brazos. Unos empezaron los primeros con la colchoneta, pusieron el piso. Espérense, le digo, ya veo yo eso, espérense, ya se acercaron, ya empezaron a llegar los otros medios de apoyo, entonces ya empezaron a recibir a bebés. Recuerdo muy bien que sacaron una camita, le digo, hey, las camitas no, eso déjenlo a lo último, espérese, comandante, me dicen los compañeros y ciudadanos, ayúdenos a quitar el plafón, dice. Y sí, les ayudé a quitar el plafón y pues venía una bebé ahí abajo. Y pues ya, entonces ahí ya empezamos. Nos dimos cuenta que ya la magnitud nos rebasaba a nosotros, porque la verdad no estábamos capacitados, ninguno de los que llegamos ahí para tal evento. Recuerdo que por la frecuencia los policías municipales empiezan a pedir permiso a sus superiores para trasladar a niños heridos. No te sabría decir si por consecuencias legales o por qué, pero tenían que pedir, o sea, pidieron permiso a su comandante, a quien estuviera a cargo, ¿no? Porque las ambulancias no se daban abasto, no había suficientes en ese momento, o no habían llegado suficientes. La persona a cargo en ese momento les dice, hagan lo que tengan que hacer, trasladen como puedan. Se tomó la determinación de que cada compañero agarrara un bebé en los brazos, porque no podíamos ponerlo en el piso, en el pavimento. Imagínate ese día 45 grados o más, cómo estaba el pavimento y luego todavía el calor del incendio, era peor. Entonces tomamos la determinación, tomé la determinación de pedir que los trasladaran a bordo de las unidades, primeramente al CIMA, a los diferentes hospitales más cercanos. Más o menos estando por ahí por la Casa de la Cultura, más adelante, está una bajadita entre musas y un cerro donde está pintada una virgen. Ahorita hay un camellón, en esa época estaba libre la calle. Recuerdo que ahí me encontré las primeras patrullas que venían con niños. Eran de esas patrullas tipo pick-up que traen un asiento en medio, hacia lo largo de la caja. Y lo primero, veo la patrulla y lo que veo que vienen atrás, 3 oficiales por cada lado, con 2 niños cada uno en sus manos. O sea, los niños venían quemados, se veían así con hollín, con Disney, o sea, o sea, inertes, venían los niños así como desmayados. Me recuerdo que estaban preguntando dónde los llevaban y les dijeron que el hospital más cerca era un hospital privado que está ahí cerca en el río Sonora. Y me acuerdo que cuando los vi fue así, los policías venían con las miradas perdidas, era una fila de carros. Y los carros, yo pues me imagino que como yo, se volteaban a ver a las patrullas y ver esa escena, pues. Y los policías, recuerdo que con las miradas, no buscaban la mirada de la gente, o sea, con las miradas perdidas, volteando para. Fue simplemente segundos en lo que pasaron, eran 3 patrullas, me acuerdo. Y ahí fue cuando dije, a la torre, esto sí está bien grueso, está grave esto. En ese momento me dice el bombero, aquí está este niño, revísalo. Entonces me lo da en los brazos y al momento que yo lo observo, yo veo que este niño pues ya había fallecido, ¿verdad? Pero de igual manera,
me hinqué sobre la calle y empecé a checarlo, sobre el suelo, perdón, y empecé a checarlo, a valorarlo pues, y no a presumir que este niño había fallecido. Y pues una vez que ya le di, ya lo valoré, pues determiné que sí había fallecido. Entonces su estomaguito estaba completamente duro, sus ojitos abiertos, su boquita abierta y lleno de hollino, lo que viene siendo las vías aéreas. Entonces en ese momento tomo al señor de la mano, el brazo, y le digo que se hincara conmigo y que cuidara al niño, porque en ese momento estaba ya Francisco haciendo un hoyo en la pared. Y al momento de que se da la situación, yo tengo que entregarle ese niño a este padre. Yo siempre me he quedado con el detalle de que a él lo tuve que dejar ahí y abandonarlo con su otro niño, porque sabía que en el interior había más gente que sacar, más niños que sacar. Entonces no lo quiero ver como una irresponsabilidad mía de abandonar a este señor. Si me está escuchando, él debe comprender que la situación era de rescatar a más niños también igual. Cuando llegamos, pues la impresión fue muy fuerte, porque yo siempre lo he descrito que parecía como una zona de guerra. Había muchas patrullas, mucho movimiento, el edificio estaba parcialmente destrozado, ya ve que hicieron unos huecos con un vehículo, todo eso, entonces sí se veía, la escena era bastante tétrica, ¿no? Personas corriendo con los niños en las manos y todo eso, entonces sí fue algo un poquito impresionante. Logramos acercarnos, ya veíamos pues una patrulla, pues desgraciadamente en la parte de atrás, en el pick-up, había varios cuerpecitos de niños ya fallecidos, otros en ese momento policía que estaban sacando a menores, también ya con quemaduras bastante serias, también incluso algunas personas civiles que ingresaban y estaban ayudando. Estos muchachos, yo los recuerdo muy bien, son muchachos que pues, se le llevan en la calle limpiando cristales o pidiendo limonas. Ellos no midieron el peligro e ingresaron, algunos de ellos lograron sacar a varios niños con vida, otros quemados. Yo no llego a la guardería, estoy como a 2 cuadras. Cuando paso por una casa que tiene un cerco alto y había mucha gente afuera gritando. Entonces cuando me asomo veo que tienen en esa casa a los niños en el porche, así sentados. Había muchos niños heridos ahí, no graves, pero sí heridos. Y había gente que estaba buscando a sus hijos, eran papás, familiares, no sé. Una vez que entré, que estuve en el interior, pues no se veía de lo denso del humo. Escuchabas nomás los gritos de gente, escuchabas padres de familia hablándole a sus hijos por su nombre, llorando, gritando. Y me dirijo hacia un cuarto donde una persona gritó, aquí están los niños. Entonces en ese momento por el grito, y yo agachado, observé que ya estaban varias gentes en este cuarto del lado norte, donde había alrededor de 30, 40, después supimos eso, ¿no? Ese dato. Y observé que la gente pues estaba parada pisoteando a los niños. Entonces yo en ese momento asumo el mando y me identifico como bombero. Entonces le digo que se tiren todos al suelo porque hay una capa que no está tan densa, está más visible, pero sigue igual de tóxica, es igual de tóxica, ¿no? Pero pues te da más manera de respirar, ¿no? En ese momento la gente escucha mi voz de mando, me obedecen inmediatamente, les digo que se tiren al suelo y que hagan un barrido con sus manos, como si fueran nadando, para poder tocar a sus bebés y poder sacarlos, ¿no? Porque como te digo, los estaban pisoteando, no estaban pisando. Entonces, en ese momento empezamos a extraer los niños. Yo en ese cuarto recuerdo que saqué a 8 bebés. La mayoría los saqué ya fallecidos, porque el momento que yo los entregaba aquí afuera, pues yo me percataba de lo mismo, ¿no? O sea, cuerpos inertes, boquita, lo mismo como el primer niño que yo revisé. Cuando ya sacaron los que quedaban, lo que se veía, porque el humo estaba demasiado denso, sí, muchos de los compañeros tenían y muchos ciudadanos, que hay que reconocer el valor de ellos, sí se metieron como comúnmente decimos, arrastrándose o en gatas para poder ver, tentar y cuando oían
que estaba llorando, sí, o que tentaban un bulto, ellos inmediatamente lo agarraron y sacaban. Recuerdo que había 2 niños que estaban así llenos de Disney, jugando. O sea, dentro de todo el caos que estaba ahí, esos 2 niños, me llamó mucho la atención que no estaban heridos, o sea, como que los sacaron, los tenían ahí resguardando. Pero alrededor, la gente gritando, llorando, preguntando por sus niños, muchos niños llorando. Pero esos 2, digo, es el recuerdo así que tengo muy, muy vivido de ellos 2 jugando como niños. Serían de unos 4 años, yo creo. Y la gente que los reconocía, que sabían que eran sus niños, pasaban y se los llevaban. Y mucha gente afuera agarrada del cerco gritando: ¿dónde están mis hijos? No están aquí. Era muy trágico ver esas escenas de las mamás prácticamente deshechas, pues, cuando recibían la información de que su hijo había fallecido. Nos dábamos cuenta a raíz de que estábamos en el combate de incendio, que ya decían, van 9, van 10, pues yo nomás saqué 8, yo nomás conté 8. Entonces decía, ¿hasta cuándo, o sea, hasta dónde va a parar esto, no? Atrás de mí estaba una ambulancia y en la otra cuadra había una estética. Sale una señora con un niño que sí estaba muy, muy, muy quemadito de sus piernas y sus brazos, y en la carita poquito. Entonces la señora sale buscando ayuda. La señora era la dueña de la estética. A ese niño, alguien, ella nunca supo, después platicamos con ella, alguien llegó y le dijo: oye, ¿tienes refrigeración? Te voy a dejar aquí al niño porque está herido, pues entonces que esté en la refrigeración. Pero el niño estaba llorando mucho, pues, porque tenía sus piernitas y sus brazos quemados, literalmente la piel levantada. Entonces la señora llega buscando ayuda y alguien la sube a la ambulancia por la puerta lateral. La ambulancia tiene una puerta atrás y una puerta lateral. Por la puerta lateral la suben y la sientan donde va la camilla, hay un asiento. Ahí la sentaron a la señora y le pasan a una niña. Ella traía un niño, le pasan a un niño, entonces la señora ya tiene a los 2. Yo me volteo, me acuerdo, y tomo esas fotos. Fue una serie como unas 6, 7 fotos. La ambulancia no se iba, pues, porque era un lujo irte con 2 niños, pues, siendo que había tantos. O sea, era cargar o llenar la ambulancia con la mayor cantidad de niños posible para poder irte. Entonces la señora se desespera y llega un señor y le dice: vente conmigo, yo te llevo al hospital. Entonces le pasa a la niña y ella se baja con el niño y se van en un carro particular. O sea, no se esperaron, pues, a la ambulancia. Los socorristas estaban adentro en la casa atendiendo a los demás niños. Incluso el director de Protección Civil, señor Mati, ¿sabe qué, señor? Necesitamos su apoyo. Y trasladó también en su vehículo oficial a otro bebé, uno de los últimos bebés. Dice, hay que trasladarlo. Bueno, pues ya no había movimiento, estaba mi patrulla. Le dije a un compañero: súbete, súbete a la patrulla, recíbelo y lo vamos a trasladar tú y yo. Ok. Se lo agarró, lo recibió y ya le cerré la puerta, corrí para manejar, me resbalé, me golpeé, pero aún así me golpeé con el marco de la puerta, aún así atarantado todo, pues me trasladé. En base al golpe ese, pues ya no, desde ese día ya no pude seguir trabajando. Sí, ese día, por la adrenalina, el cuerpo caliente y pues el calor, seguí. Cuando ya controlaron el fuego, ya la mayoría de los papás le dijeron: sabes que aquí no hay niños, o sea, en los hospitales. Ya como que bajó un poco el nivel de caos que había, pues. Nosotros permanecimos en el sitio pues hasta que oscureció, porque ya más tarde nos trasladamos hacia el Hospital General del Estado para obtener mayor información. Ahí nosotros estuvimos haciendo enlaces de televisión para, en aquel entonces, 24 horas de la Ciudad de México, de Televisa. Entonces fue mucho movimiento de información y mucho movimiento, pues, de seguridad pública, ¿no? Y de los cuerpos de rescate que estuvimos ahí presentes. Todavía como a las 9 de la noche, después de que ya se habían hecho varios reconocimientos buscando
posibles víctimas, todavía llegaban familiares preguntando, e inclusive di la instrucción a esa hora de que hicieran otra búsqueda para poder satisfacer de cierta forma, ¿no?, la necesidad del momento de esa familia que fue a preguntar y a pedirnos que si podíamos hacer otra búsqueda, ¿no? Lo único que puedo señalar también, aparte de esto, de que darles una poquita de paz a la gente, el ciudadano que siempre pregunto, siempre se quedó con incógnita de que los niños habían calcinado. Nunca pasó eso, los niños murieron por asfixia, la mayoría murió por asfixia, estaban durmiendo ellos, era su horario de siesta, por lo que nosotros tuvimos conocimiento después, y lo cual avalo porque estos niños, la mayoría pues tenían su estomaguito inflado, ¿no?, de tanto humo que inhalaron. Y entonces quiero darles esa paz a la gente que no murieron calcinados. Sí hubo niños quemaditos por el mismo poliuretano estriado que estaba en el techo y que caía en gotas quemando a estos niños, y que son los que tienen secuelas ahorita. Y el día siguiente fue ir a ahí en donde está la Procuraduría, donde están servicios periciales, que había una carpa con pampas pues, esperando los cuerpos de esos niños, ¿no?, y seguir en hospitales y todo eso. Pero sí no encuentro palabras pues, para describirte cómo digerí todo eso. Ese día lo único que quería yo era ver a mis hijas. Era lo único que quería. Yo llegando aquí pedí el teléfono, perdón, para poder hablar con ellas. Estamos precisamente frente a las bodegas que ocupaba la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado. Son dos bodegas continuas y colindantes hacia el lado poniente la extinta guardería ABC, ¿no? Y estamos justamente frente a la bodega que almacenaba los vehículos, aparentemente 3 vehículos, y el archivo de placas, de lámina de placas del Gobierno del Estado, de la Agencia Fiscal, y al centro está lo que es la bodega que almacenaba la documentación diversa de la Secretaría de Hacienda, donde estaba el famoso cooler que generó, según los peritajes que se hicieron de manera inicial por peritos nacionales y extranjeros, el origen del incendio, ¿no? Aquí en este sentido, ¿nos podría platicar un poquito de lo que se vivió ese día, según lo dictan los propios documentos oficiales? Bueno, según el estudio que hizo la Suprema Corte de Justicia, el ministro Saldívar en su proyecto de sentencia comentaba que en la bodega del centro, que es la contigua a la guardería ABC, del lado oriente, estaban dos filas de estantes metálicos que soportaban cajas de papelería, cajas de cartón y papelería, y al centro del pasillo estaba el famoso cooler, ¿no? Sobre el piso, que ese cooler está alimentado por una extensión de cable eléctrico, pero con muchos puentes, ¿no?, con muchas uniones, los cuales estaba fuera de norma, y que el sobrecalentamiento del cableado y la falla en el motor del cooler originó que este se incendiara, ¿no?, con un cortocircuito, y que se propagara el fuego hacia la papelería que estaba a un lado del cooler, ¿no? Nos platicaba ahorita exactamente la cuestión del techo, obviamente, que bueno, pues fue uno de los lugares obviamente que tenía mucho que ver al momento de una descripción que hacían los propios padres de familia, el tema de la lluvia de fuego, ese poliuretano obviamente que se estaba quemando. Bueno, dice el peritaje que una vez que se generó el fuego en el cooler y se propagó a los estantes, a la documentación de papel, fue tanto el calor que se generó que inmediatamente empezó a calentarse y a llegar al punto de ebullición del poliuretano estriado que tenía como aislante la bodega de en medio, y empezó también a caer una lluvia, ¿no?, de material combustible que se propagó en toda la demás documentación que estaba archivada. Entonces fue tanto el calor. Las bodegas están divididas por un muro intermedio que no cumple
no cumple y no cumple lo que viene siendo un muro cortafuego. Que vemos ahí la canaleta precisamente aquí enfrente de nosotros, y la división entre bodega y bodega, que también nos mencionaba que no cumplía las especificaciones. Así es. Aquí se podrá ver el canalón entonces, y en su parte inferior la última fila hilada de bloque que llega. Esta hilada de bloque está por debajo del techo de lámina. Una vez que fue tal la temperatura que permitió que se deformara el canalón de lámina galvanizada, el fuego y el humo obviamente empezó a propagarse a la parte interior de la guardería, ¿no? Porque aquí también nos menciona que es un área importante, el tema donde estaban las aulas, en donde lamentablemente murieron más niños, está justo aquí atrás de nosotros. Bueno, dice que justamente en la parte donde empezó el fuego, que es la parte donde se generó mayor temperatura, y la parte donde empezó a pasar el fuego hacia el interior de la guardería, estaban 2 aulas, le llaman, parece B1 y B2, que es donde tenían un grupo de niños. Todas las aulas obviamente estaban cerradas, tenían sus puertas y estaban aisladas por seguridad y operación de las propias guarderías. Y fue tanto el calor que se acumuló ahí, y la primera área donde se empezó a caer la lluvia de fuego, que es donde los niños empezaron a quemarse y a morir en primera instancia, y donde fallecieron la mayor cantidad de niños, aproximadamente poco más de 30 niños en esas 2 aulas, ¿no? Esta estación de gasolina, junto con la guardería, que inició la operación en 2001 y 2002, la gasolinera, trabajaban con la norma de Pemex, que te pedía un requisito mínimo de 15 metros de separación. La gasolinera tiene aproximadamente 42 metros de distancia, entonces cumplía en aquel entonces y las autorizaciones, así es, las normas de Pemex, y el ayuntamiento pues pidió licencia de uso de suelo y de construcción. Aquí en esta fachada vemos, detrás de esta manta está la entrada principal de la famosa guardería. Al centro tenemos una salida de emergencia, que es una de las que se bloquearon, y el famoso portón donde debe haber habido otra salida de emergencia según una inspección que había hecho el Seguro Social previamente en 2006. Y debajo de algunas de estas lonas, de una de estas mantas, están los famosos huecos que hizo el pick-up, aquel que tumbó la guardería para que pudieran sacar los niños, ¿no? Servicios de emergencia, ¿no? Sí. Si vemos la puerta que está atrás de esta lona de Luis, sí, podemos ver una puerta normal de lámina. Esta puerta se había comentado que fuera puerta de emergencia. Para poder ser considerada puerta de emergencia, necesita tener ciertas características especiales, particularmente el que sea resistente al fuego y que te dure cuando menos 1 hora el material para que empiece a deformarse. ¿Esta no lo es? Esta no lo es, esta es una puerta de lámina común y corriente como cualquiera. La elaboración, por así decirlo, de ese agujero con la ayuda del pick-up en un momento dado había sido criticado, sin embargo, ya cuando se vieron la información, se analizó, y sobre todo los testimonios de personas que estaban participando en el rescate y dijeron que gracias al apoyo de esa abertura ellos pudieron salir por esa abertura. Si no, la situación hubiera sido diferente para ellos, pues ya se consideró que la toma de decisión de esta persona había sido la correcta. En la normatividad, en los términos de referencia, ya se establecen que determinado número de niños debe tener 1 o 2 asistentes. Eso también es un acierto al tema de que en el pasado se podían dejar pues muchos niños a cargo de una sola maestra, y esto, o en aquel tiempo, complicó mucho la situación, ¿no? Algo similar o muy parecido al ABC, yo creo que es muy baja la probabilidad. La situación ha cambiado, ¿sí? Culturalmente, también para los que vivimos aquí en Hermosillo, los que participamos, los que hacemos protección civil y participamos en ella. Pero este tipo de situaciones, casas que son habilitadas como estancias, ahí corre también cierto riesgo, ¿no? Ahí se tiene que tener especial atención los padres de familia. Sí, es correcto. Los padres de familia deben de estar muy interesados en el lugar donde dejen sus hijos. Por fuera se puede ver una casa normal, pero el interior y los riesgos son los que importan. El entrenamiento de la gente también es muy importante. Y con respecto a las casas, bueno, donde está una casa como guardería, enseguida hay casas y enseguida hay riesgos. Y esos riesgos también deben de estar controlados, mitigados, y deben de estar considerados para un plan de emergencia. Si no, estaríamos exponiendo a los niños a una situación que
pudiera tener consecuencias. Quizá ya no como un ABC como las que tuvimos, esperemos que nunca más se vuelvan a presentar en ninguna forma, ni en ninguna condición. Sin embargo, para ello tenemos que estar muy pendientes. Hemos aprendido los padres de familia, la propia autoridad, es decir, de darle su verdadera importancia a una inspección, incluso de protección civil a una guardería. El problema es la inspección, o sea que no hay suficiente recurso humano en el Estado ni en el Ayuntamiento, cualquiera que sea el Ayuntamiento, para poder vigilar que todas cumplan ese estándar de calidad en materia de protección civil. Ese es el gran dilema. El otro punto es la falta de desarrollo de capacidades. Los niños en México se siguen muriendo. De la guardería ABC 2009 para acá, en Sonora han muerto 8 niños, ¿no? Por diversas causas, principalmente a nivel nacional, casi el 70% de las muertes son por broncoaspiración. Es decir, le invertimos tanto al equipamiento que se nos olvida el desarrollo de capacidades. Yo tenía alrededor de 6 años trabajando en la guardería ABC. Yo era maestra de lactante A y B, de los más pequeños. Y había tenido a mi hijo mayor y pues ahí pasé el embarazo de ella. Y ahí había crecido ella sus 3 años. Ahí aprendió a caminar, de hecho. Me la llevaba conmigo en el horario que yo estaba. Pues toda la mañana transcurrió normal. Yo recuerdo estar cambiando a un niño de ropa. Cuando escuché la alarma, yo pensé que era un simulacro. Cuando vi que venía una de las jefas de pedagogía haciendo señas y escuché que alguien gritó que se estaba quemando. Cuando empecé a poner a los niños en la cuna, en un instante se puso todo negro, todo oscuro, no se veía nada. Entró una persona que trabajaba, no recuerdo su nombre, trabajaba en intendencia y se llevó una de las cunas. Cuando yo quise salir, no se veía absolutamente nada, todo estaba oscuro, se oía el rechinido los plafones, fierros como torciéndose, no estoy segura. En la pared que colindaba entre la bodega y la guardería era una sola y había como unos boquetes no estoy segura si nada más donde estaba el bañito de los niños, pero se quedaba tapada con la lona. Por ahí fue por donde el humo empezó a entrar y entró hasta que calentó todo. Es que no había fuego adentro, había calor, yo nunca vi, cuando yo regresé, cuando te digo que yo volví, yo no vi llamas, solo había humo y un calor insoportable. Sabíamos que había puertas de emergencia. Las puertas de emergencia eran las del filtro, en la cocina había otra, esta que te digo por la que yo salí, y la del patio. El problema era que abrían para adentro y eran puertas normales, no eran puertas de dimensiones de las que debían de haber tenido. Entonces, como el humo selló y al querer jalarlas no abría. Cuando pasaba alguna contingencia era con los bebés ponerlos en cunas porque era más fácil sacar las cunas, pero las cunas no tenían ruedas, estaban ya quebradas, pero era ponerlos en cunas. ¡Vamos, Gaby! ¡Ay! ¡Vamos, Gaby! Pues es que nadie sabe nada. Era la locura total, pues todos los papás me preguntaban por sus niños. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi niño? Pero yo no podía responderles, todavía no, mi cerebro no entendía qué había pasado. Yo salí buscando pues a mi hija, obviamente,
Cuando encontré a su maestra, le pregunté por ella y ella me hizo así. Yo me regresé corriendo por la parte de atrás del patio donde ellos jugaban y no se podía entrar. Estaban entrando los señores que trabajaban en la gasolinera y ellos me preguntaban ¿dónde están los niños? Y corrían para adentro, sacaban niños en los brazos. Los policías con las bicicletas querían quebrar las ventanas y de repente se vio mucha luz. Yo me imagino que fue cuando este muchacho hizo el boquete con el pick-up y ahí entró mucha gente. Yo me fui a buscarla, pero no estaba allá adentro. Volví a salir y estaba acostada en la banqueta, como si estuviera dormida. Las colas, su cabello nada más estaba como achicharrado. Entonces fue cuando le fui a hablar a mi esposo. Cuando regresé de hablarle ya no la vi, ya no la encontré. No sé quién se la llevó, no. O sea, mucha gente me pregunta lo mismo, o sea, ¿por qué no te fuiste por ella? Pues qué fácil. Tú piensas que todo el mundo responde como tú vas a responder. Yo no jamás me imaginé que iban a dejarla ahí adentro, ni a ella ni a ninguno. No, nunca he platicado de esto con ellas, no las he vuelto a ver, no tengo contacto con ella. Lo único que le podías agarrar eran los pies, es lo único que no se le quemó. Y por los pies la reconocimos porque a ella le gustaba mucho pintarse las uñas. Y un día antes, en la noche, le había pintado las uñas de brillitos. Ya no tenía cara. En su cara solamente el párpado derecho era lo único que no se le había quemado. Pero estaba irreconocible, totalmente irreconocible. No era ella. Nos dijeron muchas mentiras para que no la sacáramos del país. Que ellos tenían la tecnología más avanzada que Shriners para tratar las quemaduras. Y no era cierto. Cuando pues aceptamos llevarla aquí, cuando la trasladaron, se la llevaron al Hospital del Seguro Social de Guadalajara a pediatría. Mi hija le cortaron los dedos. El doctor me comentaba que probablemente había agarrado algo muy caliente. Yo siempre pensé, la puerta, quiso abrirla, porque sabía que yo estaba ahí a unos pasos. Cuando vinieron los peritos a hacer las mediciones y todo adentro, a investigar cómo había pasado todo, yo entré con ellos. Cuando abrí la puerta del salón de ella, en el suelo lleno de hollín, Karina, estaban los adornos de las ligas que ella traía. O sea, era una capa gruesa de hollín y estaban ahí. Entonces, fue cuando yo dije, yo sí, quiso abrir la puerta. ¿Qué otra cosa fue? Con el simple hecho de ver la cara del doctor, me di cuenta pues que la niña ya me dijo que la tenían viva nada más para que me despidiera de ella. Ya me llevaron al cuarto, me la dieron en los brazos y pues me despedí. La acostaron en la cama, me dejaron con ella, lo que yo quisiera. Y así fue como falleció. La niña no tenía dedos, le habían cortado la nariz, le habían cortado las orejas, tenía los ojos cosidos para que no se le secaran. Y nosotras enteras, no se me hace justo. Claro que tenemos responsabilidad. Por supuesto que la tenemos. Si no alcanzamos la penal, a lo mejor de perdida uno mismo
en ti, pues, porque yo me enteré después que muchas estaban trabajando en guarderías. O sea, ¿cómo vuelves a trabajar en guardería? Yo no me puedo ni acercar a un niño. Batallo con mi hijo porque no puedo ni cantarle una canción, no puedo ni contarle un cuento. Cuando tú vas y haces las declaraciones, una de las maestras declaró que para poder salir se quitaba a los niños de las piernas. O sea, ¿con qué corazón? Pues igual y mejor te quedas ahí con ellos, dándoles consuelo. Por supuesto que teníamos responsabilidad si ellos estaban a nuestro cargo. 49 niños muertos y ninguna de nosotras muerta. Yo creo que ahí está todo dicho, ¿no? Yo sé que hay algunas que se quemaron los brazos, que quedaron sordas de un oído o algo así, pero 49 niños muertos y ninguna de nosotras muerta, se me hace inconcebible. Casualmente, unos meses antes de que pasara esto, tuvimos un curso. Fue una persona, no recuerdo su apellido, sé que se llama Juan, pero no recuerdo su apellido. Él decía haber sido bombero en Guadalajara. Y precisamente eso nos mandó a hacer, hizo grupos y nos mandó a recorrer la guardería alrededor y que observáramos los lugares de peligro que había y los señaláramos. Había talleres de soldadura, talleres mecánicos, talleres de trailers, por fuera y por dentro, ¿no? La gasolinera y adentro pues la lona. Obviamente todas sabíamos que ahí estaba, él también lo sabía. Y recuerdo muy claro sus palabras cuando él dijo que si algún día pasaba algo en la guardería y moría un niño, él se iba a encargar de que todas estuviéramos en la cárcel. No sé qué pasó con él. Si él sabía tanto de protección civil, ¿por qué no le hizo esa observación al personal que estaba a cargo de eso de la guardería, al mismo seguro social? A veces me siento muy culpable por no ir por ella, por no haber exigido a lo mejor que quitaran esa lona, que estuviera en condiciones la guardería, como te digo, o sea, después de saber de que era algo peligroso que estaba ahí, que ya queremos que se acabe esto, que ya son 10 años de estar con el alma en un hilo. Ya es tiempo de darle un fin y solución, y está en manos de la Suprema Corte de Justicia, y pues pienso que ya la Corte debería de dar una sentencia.